Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información actualizada de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy, tenemos 169.424 casos confirmados por laboratorio, 2.111 nuevos casos reportados desde ayer, 953 personas en el hospital y, tristemente, 2.741 personas han fallecido. Nuestras oraciones acompañan a todas las familias que están de luto. Anoche, debido a lluvias torrenciales en el centro de Carolina del Norte, hubo rescates de aguas rápidas. Desafortunadamente, hay reportes de que 2 niños que iban en un auto que se llevó la corriente y los rescatistas continúan buscándolos. Agradecemos al valiente personal de primera respuesta que siempre están listos para actuar, incluso en los momentos más peligrosos. Oramos para que estos niños puedan ser encontrados a salvo. Después de un arduo verano, hemos visto que los indicadores claves de COVID-19 permanecen estables o incluso están bajando en algunos casos. La pausa que hicimos en la etapa 2 fue necesaria cuando los alumnos regresaron a la escuela y a las universidades. Cuando nuestros colegios y universidades abrieron los campuses, se presentaron brotes y un aumento en el número de casos. Algunos cambiaron a enseñanza a distancia completamente. Después de un aumento de casos y después de varias semanas en los salones, vemos que el número de casos en el estado se está estabilizando. Esto nos alienta, pero seremos cautelosos. Estabilidad no es victoria. La situación no es tan grave, pero todavía no salimos de esto. Ahora le voy a pedir a la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que nos hable acerca de los datos. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Los últimos 6 meses han sido difíciles y el verano no fue la excepción. Durante junio y principios de julio vimos los niveles más altos de transmisión comunitaria, número de casos y luego hospitalizaciones. Pero gracias al arduo trabajo de los norcarolinenses, especialmente con el uso de mascarillas, vimos que esas tendencias se estabilizaron y comenzaron a bajar. Mientras que el regreso a clases significa nuevas oportunidades de propagación del virus y vimos brotes en las universidades, nuestras métricas en general muestran indicios de estabilidad. Su arduo trabajo está teniendo un impacto. Debemos seguir trabajando juntos para continuar con el progreso. Ahora, como recordatorio, nosotros vemos una combinación de tendencias de métricas. Vemos casos sindrómicos similares a COVID, casos confirmados por laboratorio, porcentaje total de pruebas positivas y hospitalizaciones. No hay una sola métrica que nos dé todo el panorama de la transmisión viral en Carolina del Norte. Muy bien, veamos las gráficas. Esta primera gráfica ve a las personas que vienen a la sala de emergencias con síntomas similares a COVID. Estos son los datos más oportunos que tenemos y nuestro mecanismo de detección temprana. Ahora, viendo esta línea amarilla, pueden ver que esta tendencia ahora ha estado bajando durante más de un mes. Esto es motivante y algo bueno, y sin embargo pueden ver que esta tendencia está más arriba de la línea base. Luego, vemos los casos confirmados por laboratorio. Esta primera gráfica les muestra la trayectoria de los nuevos casos todos los días desde que tuvimos el primer caso en marzo. Enfocándonos en la línea amarilla, pueden ver que el pico más alto de casos fue a mediados de julio y luego la tendencia empezó a bajar. A mediados de agosto volvimos a ver un pico, sobre todo entre los jóvenes de 18 y 24 años cuando abrieron las universidades. Y mientras que los jóvenes tienen un menor riesgo de una enfermedad severa o de ir al hospital, ellos pueden propagar el virus, así que estamos observando esta tendencia cuidadosamente. Pero veamos de cerca la situación actual. Aquí vemos los nuevos casos confirmados por laboratorio desde el 1 de julio. En esta gráfica, nuevamente vemos que esta línea amarilla estuvo más alta a mediados de julio cuando tuvimos un pico de casos y luego empezó a bajar. A mediados de agosto volvió a subir cuando abrieron las universidades y luego ven la línea amarilla que vuelve a bajar un poco y nuestros casos se están estabilizando en los últimos 14 días. Sin embargo, los nuevos casos continúan a un nivel alto, demasiado alto. Hoy tenemos más de 2,000 nuevos casos.
Por lo que sean alumnos universitarios o no, necesitamos que todos nos enfoquemos en las 3 M's para reducir la propagación del virus. Muy bien, ahora vemos el porcentaje total de pruebas positivas. Viendo esta línea amarilla, ustedes pueden ver que ese porcentaje total de pruebas positivas permanece estable. Mientras que la estabilidad es una buena señal, quisiera yo ver que esta cifra baje a 5% o menos. Ahora, en cuanto a hospitalizaciones debido a COVID, pueden ver que la línea amarilla está empezando a bajar, lo cual es una buena indicación. Nuestras cifras de hospitalizaciones han estado bajando porque estuvieron en su pico a fines de julio y mientras que todavía tenemos un nivel alto de hospitalizaciones, continuamos teniendo suficiente capacidad de hospitales. Así es de que ahora aquí nos encontramos el día de hoy. Los datos de vigilancia están bajando, aunque siguen altos y le damos una línea amarilla. La trayectoria de casos confirmados por laboratorio está estable, pero el número de nuevos casos por día sigue alto, así que le damos una línea amarilla. La trayectoria en porcentaje de pruebas que regresan con resultado positivo está positivo, está estable, pero le damos la línea amarilla. Nos gustaría que estuviera en menos de 5% y la trayectoria de hospitalizaciones está bajando, sigue elevada y nos gustaría seguir con la capacidad de hospitales. Le damos línea amarilla. Ahora con los indicadores de capacidad. Hacer pruebas tiene una flecha de lado. Nosotros tenemos la capacidad de hacer pruebas en nuestro estado y las personas reciben los resultados más rápido, en promedio 2 días. Sin embargo, menos personas están haciendo la prueba. Yo quiero recordarles que cualquiera que tenga síntomas o que piensen que hayan estado expuestos deben hacerse la prueba. Tenemos recursos disponibles para quienes tienen obstáculos por perder su trabajo o quedarse seguros en casa. Y continuamos contratando rastreadores de contacto para impulsar los esfuerzos de los departamentos de salud locales. Seguimos con los suministros de EPP estables y los seguimos distribuyendo. Y al tomar unos pasos hacia adelante, es importante recordar que el avanzar no quiere decir que ya no pensemos en esto. Son las acciones de todos nosotros los que nos han hecho llegar a este punto. El aligerar las medidas preventivas, especialmente las 3M, eliminarían este progreso si no lo hacemos. Posteriormente en la semana voy a compartir una campaña de salud en donde vamos a dar las razones por las que los norcarolicenses llevan mascarilla. La temporada de influenza se está acercando y tenemos otra medida preventiva. Les pedimos que se hagan la prueba, que se pongan la vacuna contra la influencia, porque ahora tenemos la transmisión de otro virus peligroso respiratorio y es muy más importante que nunca el hacerse la prueba. Pónganse la vacuna para evitar enfermarse. Y lo triste es que desafortunadamente todavía no termina esta pandemia y aun cuando todos estamos forzados a vivir con este virus, nosotros podemos tomar esas medidas sencillas que nos permitirán proteger las comunidades e impulsar la economía y regresar las cosas a que nos gustan. Y esas son las 3M: mascarilla, cubriéndose la boca y la nariz, mantenerse a 6 pies de distancia y lávese las manos frecuentemente. Gracias, gobernador. Muchas gracias, doctora Cohen. Aprecio su liderazgo. Nos alienta ver que Carolina del Norte está estable en la mayoría de las métricas clave y bajando en otras. La mayoría de los norcarolinenses, la mayoría de ustedes está mostrando cómo combatir esta enfermedad y la mayoría de ustedes debe sentirse orgullosos. Recuerden, cada vez que usan sus mascarillas y hacen distanciamiento social, ustedes ayudan a que bajen los casos en el estado y podamos relajar las restricciones. Están protegiendo a sus conocidos y desconocidos. Están salvando vidas y están reduciendo la propagación del virus. Debido a nuestras cifras estables, hoy estamos listos para dar un paso hacia adelante. Carolina del Norte pasará a la etapa 2.5, más seguro en casa, a partir de este viernes, el 4 de septiembre a las 5 de la tarde. Esto es lo que sucederá. Primero, nuestra población con mayor riesgo pueden estar más seguros en casa. Aquellos mayores de 65 años, por favor, sean responsables en sus elecciones. Los límites en cuanto a reuniones
masivas aumentará a 25 personas en interiores y 50 al exterior. Los parques de juegos pueden abrir. Los museos y acuarios pueden abrir al 50% de su capacidad. Los gimnasios y los centros de ejercicios en el interior pueden abrir a 30% de capacidad. El requisito de llevar puesta la mascarilla incluye a niños hasta los 5 años. Los límites de capacidades en restaurantes y negocios de cuidado personal como salones de belleza y de uñas permanecerán igual. Para todos estos habrá medidas de seguridad adicional. Algunos lugares permanecerán cerrados como bares, centros nocturnos, cines, entretenimiento en el interior y parques de diversiones. Los sitios de eventos grandes estarán sujetos a los límites de personas en reuniones masivas. Sabemos que las grandes reuniones son uno de los lugares más peligrosos para la transmisión de esta mortal enfermedad. También el día de ayer anunciamos la prohibición de venta de alcohol en restaurantes después de las 11 p.m. Seguirá hasta el 2 de octubre. La fase 2.5, más seguro en casa, es nuestro enfoque del estado de un interruptor gradual para relajar las restricciones. Quiero dejar claro, esto lo podemos hacer de manera segura si continuamos haciendo que lo que ya sabemos que funciona para evitar la transmisión del virus. El avanzar a la fase 2.5 significa que podemos hacer más cosas de manera segura en tanto que seguimos combatiendo el virus con más fuerza que nunca. De hecho, esta nueva fase es exactamente cuando necesitamos tomar esto más en serio. Pónganse las mascarillas cubriéndose nariz y boca, lávense las manos y mantengan 6 pies de distancias. Y hasta que tengamos una vacuna o tratamiento confiable, estas precauciones de las 3 M's seguirán en pie por un rato. La vida se ve un poco diferente estos días, pero cada vez que lleva su mascarilla está ayudando a nuestra economía a reducir la propagación de COVID-19. Será más seguro visitar tiendas, restaurantes y otros comercios. El llevar puesta una mascarilla es una cosa fácil para cuidarnos unos a otros. Yo he visto la manera en que los norcarolinienses se han hecho cargo unos de otros después de tormentas, inundaciones, terremotos, otras crisis locales. Una mascarilla, eso no es nada en comparación de lo que yo he visto que los norcarolinienses hacen unos por otros. Así que sigamos haciendo lo que ya sabemos que funciona. Mantengámonos fuertes y venzamos este virus. Yo sé que lo podemos hacer y al superarlo seremos más fuertes. Junto con la secretaria Cohen, también tengo aquí conmigo el director de Seguridad Pública, Eric Cooks, y el director de Manejo de Emergencias, el director Mike Sprayberry. Jennifer Boyd y Brian Timpton son nuestros intérpretes de señas. Y tras cámara se encuentran Jackie y Jasmine Metivier, nuestras intérpretes de español. Ahora tomaremos preguntas de los medios. Cerciórese de que se identifica usted y la organización que representa. Se lo agradecemos. Primera pregunta. Gary Robertson, de Associated Press. La legislatura regresa a actividades mañana. Tal vez haya visto partes del paquete de alivio de COVID que incluye y le daría $300 a cada familia, y también ampliando la elegibilidad para becas. ¿Me puede decir su opinión acerca de este paquete, esta propuesta? ¿Lo va a apoyar o inquietud? Respuesta: no he visto nada al respecto. Sé que se acaba de publicar esta tarde, lo leeremos cuidadosamente y mantendremos la salud y seguridad de los norcarolinenses. Esa es nuestra primera prioridad y colaboraré con ellos mientras este proceso continúa. Espero y vean la propuesta de presupuesto que yo hice y ojalá y podamos crear un paquete en colaboración para el beneficio de Carolina del Norte. La siguiente pregunta. No. Kenny Beck, WXY.
WXYI. Y la doctora Cohen habló de que había una elevación de los casos a mitad de agosto y esto fue porque empezaron las universidades y los colegios. ¿Y usted y ella están anticipando alguna otra alza cuando ya empiecen a abrirse más las cosas? Respuesta: una de las razones por las que hicimos una pausa en la fase 2, porque sabíamos que las escuelas públicas de kinder al 12avo y las universidades y los colegios iban a abrir y anticipamos una propagación del virus. Si continuamos haciendo lo que sabemos que funciona, llevar la mascarilla, mantener la distancia y lavarse las manos, y estos pasos cuidadosos hacia adelante no van a afectar la transmisión del virus, porque nosotros ya sabemos que va a ser importante que todos sigamos trabajando arduamente y vamos a tomar unos cuantos pasos para mantener ese interruptor gradual. Y nosotros sabemos que ya se va a poner la temperatura más fría y es importante que la gente se ponga la vacuna de influenza y que nos cuidemos unos a otros para protegernos, y creemos que las cosas van a continuar mejorándose y queremos que baje la transmisión. Y así ya lo haremos si hacemos lo que ya sabemos. La siguiente. Ruben Jones, de Spectrum News, en Charlotte. ¿Puede decirnos acerca cómo llegó a esa conclusión de 30% de capacidad de apertura? ¿Y cuál es su mensaje para los dueños de bares que no han podido abrir sus negocios después de 6 meses? Respuesta. Bueno, primero sabemos que los lugares en donde se hacen ejercicio, el virus puede ser transmitido. Es por eso que esa capacidad se limitó a 30%. Voy a permitir que la doctora Cohen explique cómo llegaron a esa cifra. Nosotros sabemos que algunos negocios siguen cerrados y que están teniendo dificultades económicas. Mientras más hagamos lo posible para reducir el virus, más pronto podremos relajar las restricciones y permitir que se abran los negocios. El problema es que si las personas no hacen cosas para evitar la transmisión, como mantener su distancia y usar mascarillas, tendremos que seguir teniendo cuidado. Yo sé que estamos trabajando arduamente para que la economía se mejore y ayudar a los pequeños negocios. Vamos a recibir esta ayuda federal y vamos a hacer nuestra parte para combinar estos beneficios. Lo que yo quiero es que todo mundo, por favor, haga lo posible y ponga de su parte para que abran estos negocios. Doctora Cohen, ¿quiere agregar algo sobre los gimnasios? Gracias, Ruben. Es importante saber que las actividades en las que estamos relajando restricciones hoy, nosotros queríamos cerciorarnos de que tuviéramos protocolos de seguridad establecidos, porque estas son actividades que tienen la oportunidad de tener más transmisión viral. Hemos ya hablado que los gimnasios son sitios en donde las personas respiran más profundamente y expelen pequeñas gotas de saliva, y es por eso que se puede transmitir el virus. Por eso queríamos ser más restringidos en comparación con restaurantes o tiendas donde tienen menos restricciones. Por eso llegamos a ese 30% de capacidad. Ahora, solo porque estamos relajando restricciones en gimnasios no quiere decir que es lo mejor para todos. Quiero recordarles que piensen en su propia situación personal de salud o de la de su familia. Sabemos que más de la mitad de los adultos en Carolina del Norte tienen por lo menos una enfermedad crónica. Esto los coloca en una clasificación de mayor riesgo de tener COVID. Así que si están pensando
Pónganse a pensar si tienen asma o tienen diabetes o tienen presión arterial alta o bien alguien en su familia tiene cáncer o tiene usted más de 65 años. Este es el tipo de cosas en las que tenemos que pensar antes de hacer cualquier actividad riesgosa, como ir a un gimnasio. Así que por favor tomen las precauciones debidas. Si todos continuamos enfocándonos, como dijo el gobernador, en las 3 M's, podemos continuar progresando, mientras que relajando las restricciones en estas actividades de mayor riesgo de propagación. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Darren Dellinger, Fox 46. De hecho, tengo 2 preguntas. Las 2 van a ser para el gobernador o la secretaria. Las métricas están como nosotros esperamos, como dijo la doctora Cohen. ¿Por qué está pasando esto? Algunas de las cosas es acabamos de escuchar de la Casa Blanca y que estaban aconsejando a los estados que tenían brotes a mantener que mantuvieran los colegios cerrados para evitar otros brotes. ¿Hay alguna razón aquí? ¿Ha tenido conversaciones de cómo van a descifrar cuando haya brotes? Respuesta. En cuanto a cómo queremos avanzar a la fase 2.5, las cifras están estables y algunas están bajando. Así es de que esto es positivo. También nosotros queremos hacer cosas para impulsar la economía, así es que incentivamos a la gente que también haga ejercicio, pero este es un interruptor gradual. Estamos tomando un paso cuidadosamente y esperamos manteniendo la baja y poder aumentar gradualmente el interruptor. Y esto pudiese trabajar. Queremos que nuestros estudiantes, el profesorado y las familias, todos estén seguros en los campuses. Y le voy a dejar la palabra a la doctora Cohen para que nos dé más detalles. Respuesta de la doctora Cohen. Gracias. En la primera cuestión, yo quiero recordarles a todos que tienen que ver todas las métricas que nosotros consideramos al tomar decisiones. Y como yo les dije anteriormente, tenemos 4 métricas y vemos signos positivos en estos, especialmente en los datos de vigilancia temprana. Y como hemos visto, ha tenido una baja estable. Esta es una seña positiva que nos alienta. Las hospitalizaciones también tienen un signo positivo. También el número de pruebas positivas sigue estable y esto es positivo. Tenemos que ver los casos detalladamente. Y también en cuanto a las universidades, tenemos que colaborar con las universidades. Y yo sé que ellos están trabajando arduamente para vigilar el cumplimiento de la orden ejecutiva en los campuses. Ahora, en cuanto al mantener a los estudiantes los que tienen resultados positivos en las universidades, nosotros hablamos con las instituciones de educación superior y yo les digo, las que tengan resultado positivo o que han sido expuestos, que se queden en el campus, porque de esta manera podemos contener el virus y que no salga a la comunidad. Si hay un estudiante y la familia quiere llevarse el estudiante a su casa, lo entendemos, pero queremos cerciorarnos que todo mundo sepa los riesgos y tome las medidas de precaución, porque no queremos que un estudiante se vaya con su familia y si los papás son mayores en cuanto a la edad, pues no queremos que se enfermen o que lo transmitan a la comunidad. Es que seguimos alineados con la guía de mantener a los estudiantes con resultado positivo que se queden en el campus hasta que mejoren, para que no siga transmitiéndose el virus. Gracias. La siguiente pregunta. Rebecca Martínez, WUNC. El Tribunal Supremo quiere una demanda contra los boliches
¿Ellos van a poder abrir en la etapa 2.5? Respuesta. Sí, los boliches pueden abrir en esta etapa, esta fase 2.5, con ciertas restricciones y con capacidad del 30%. Y esto forma parte de este cambio a actividades en interiores en esta etapa de 2.5. La siguiente pregunta. Seguimiento. Pregunta de seguimiento de Rebeca Martínez. Esta pregunta es para la secretaria Cohen. Entiendo que el número de niños que han sido diagnosticados con MIS-C ha aumentado a 25. ¿Cómo están siendo diagnosticados y tratados? ¿Qué información puede transmitirle a las familias para que tengan esto en mente? Respuesta. Quisiera yo decir que esta enfermedad de niños de inflamación de multisíntomas es rara. Hemos tenido 25 casos en todo este tiempo. No es nada común. Cuando su niño tenga síntomas de fiebre, tos o tenga cualquier síntoma extraño, por favor, comuníquense con su pediatra, porque los pediatras, junto con nuestro departamento de salud, pueden definir si es esta enfermedad inflamatoria de multisistemas. Así que colaboramos con los pediatras y con los doctores. Por favor, comuníquense con su pediatra si el niño tiene algún síntoma. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Lucille Sherman, de News and Observer. Hola, gobernador. El número de nuevos casos está alto, pero no esperan una nueva alza en la fase 2.5. Entonces, ¿por qué no abrió los gimnasios antes, cuando pudo haber reducido la capacidad? Respuesta. Nuestras cifras han estado estables o bajando dependiendo de qué métrica estén viendo y esto tiene que haber sido periodo de tiempo, y manteniendo este enfoque de interruptor gradual es el momento ahora de avanzar. Y yo creo que es un movimiento positivo que puede ayudar a impulsar la economía de una manera segura. Y nosotros creemos que pusimos 6 semanas en esta última orden, pero ahora pensamos que ya es el momento de avanzar y lo vamos a hacer efectivo a partir de este viernes. La segunda. Una de seguimiento, Lucille Sherman, News and Observer. Yo me he fijado que varios gimnasios han abierto a pesar de la orden. ¿Por qué no invertir más esfuerzos en la vigilancia de cumplimiento con aquellos gimnasios que abrieron antes? Respuesta. Muchos negocios están obedeciendo la ley, les agradecemos. Una de las excepciones que permitía que los gimnasios podían abrir aún bajo la otra orden era si el doctor aprobaba que la persona hiciera ejercicio en el interior. Así es de que varios gimnasios estuvieron abiertos para estas personas, para aquellas personas que tenían notas de un doctor. Algunos estuvieron abiertos, pero nosotros esperamos que los negocios sigan las reglas, y esto es importante, no nada más para los clientes, sino también para su personal, y asegurarse de que cumplen con estas reglas para poder avanzar hacia adelante. Siguiente, por favor. Richard Craver, de Winston-Salem Journal. En esta etapa 2.5, y hablo de abrir parques de juegos, ¿cómo afecta esto las actividades atléticas y las universitarias? Habrá una situación en la que las personas se va a permitir que las personas se reúnen 50 personas al aire libre. Esto permite que las actividades deportivas como fútbol, americano, soccer,
algo de esta naturaleza. Respuesta. Hemos hecho recomendaciones a las universidades y a las escuelas y ellos han tomado decisiones en cuanto a sus actividades deportivas. Las limitaciones de las personas va a ser la misma para ambos. La doctora Cohen ha colaborado con estos segmentos y gusta hablar en más detalle. En respuesta a la doctora Cohen. Así que no hay nada en este nuevo cambio a la etapa 2.5. Cambia con respecto a actividades atléticas. Actualmente tenemos recomendaciones para los deportes de jóvenes y universitarios. Y nuestra recomendación es no tener ejercicios de contacto físico. En cuanto a los espectadores que acuden a estos eventos, por ejemplo, un partido de tenis. Ahora, de acuerdo a estas nuevas reglas que se han ampliado, ahí puede haber hasta 50 personas como espectadores, siempre y cuando mantengan su distancia social y utilicen mascarillas. Pueden tener este torneo al aire libre. Ahora, para deportes profesionales o de divisiones colegiales 1, 2, 3 y 4, ellos son controlados por otro departamento y otras guías. Sin embargo, nuestras guías solamente afectan a las preparatorias y a los jóvenes, por lo que no recomendamos deportes de contacto. Ahora, con estos límites, relajación de límites, sí puede haber espectadores viendo estos juegos. Gracias. Gracias. La siguiente. De seguimiento, Richard Craver, de Winston-Salem Journal. La secretaria, es para la secretaria Cohen. Le voy a dar un ejemplo, va a ver si esto nos ayuda a que me conteste. Está hablando de un deporte, por ejemplo, soccer, y hay un número específico, tiene un número de jugadores de 18 a 20. Y cuando uno agrega los referees, coaches, probablemente ya estás llegando a los 50. Así es que en este ejemplo hay una capacidad de tener espectadores en estos eventos y ya te estás acercando a la cifra de 50 nada más de participantes. Respuesta, consideramos diferente en otro grupo los que están participando en el juego. No tienes que poner por un lado los espectadores y juntarlos con los participantes, pero por ejemplo, deportes de contacto en high school, nosotros no los recomendamos en este momento, ya que estamos viendo que la mayoría de nuestras escuelas de preparatoria ni siquiera tienen instrucción presencial. Yo sé que la Asociación Atlética de Carolina del Norte ha pospuesto los eventos para aquellos deportes de contacto. Mientras más podamos progresar con las cifras, esto va a bajar el nivel de virus y esto quiere decir que los chicos van a poder regresar a instrucción presencial. Algunos ya lo pueden hacer, pero las escuelas son las que deciden si van a tenerlo remotamente. Pero cuando ya lleguen los chicos de nuevo a las escuelas, podremos hablar de los deportes. La siguiente pregunta. Travis Dane, WRAL. Tengo dos preguntas. La FDA ha aprobado unas tiras para hacer pruebas rápidamente. Parece ser que van a producir resultados rápidamente. ¿Estamos ya ordenando o haciendo un pedido de estas tiras? ¿Cuándo vamos a verlas? ¿Y cuándo van a llegar aquí a Carolina del Norte? Ahora, en cuanto a la situación de los asilos, ahora se permiten visitantes en los asilos, pero las personas tienen que estar al aire libre. Quiero asegurarme que eso es correcto. ¿Y por qué no permitir actividades grupales en estos sitios si pueden realizarlas al aire libre manteniendo su distancia? ¿Por qué se permiten las visitas y no las actividades de grupo? Respuesta. Primero, queremos que se realicen más pruebas si son eficaces. Y estas pruebas rápidas se pueden utilizar para ciertas cosas, como pruebas de evaluación. Esto es algo positivo. Voy a permitir que la doctora Cohen hable específicamente sobre esto. Ahora, en cuanto a las visitas a los asilos, sabemos que esta separación ha sido tan difícil para las familias. También sabemos
que es importante proteger a los residentes de los asilos y al personal que trabaja ahí de este virus. La doctora Cohen va a delinear los pasos específicos que se van a tomar para poder tener visitas al aire libre, para que las personas se puedan ver de una manera segura. Doctora Cohen, ¿puede hablar al respecto? Hola, Travis. Creo que te refieres a la nueva prueba de la compañía Abbott que se aprobó la semana pasada. Entendemos que el gobierno federal ha comprado todas las provisiones para varios meses y van a compartirlas con nosotros y van a asignarlas a los diversos estados. Seguimos recibiendo información acerca de cuánta es la cantidad que vamos a recibir en Carolina del Norte y cómo se va a distribuir. Así que todavía no lo sabemos. Es otra manera en la que vamos a poder hacer pruebas. Queremos aumentar el número de pruebas, como dijo el gobernador. Si son rápidas y con resultados prontos, eso es positivo. Quisiera comprender más acerca de cuántos vamos a recibir y cómo los vamos a distribuir. Tendrán que ser administrados por un enfermero o en un laboratorio. Todavía no tenemos toda la información. Así que estén pendientes. Conforme sepamos más, lo daremos a conocer. Ahora, en cuanto a una instalación de enfermería especializada y poder tener visitas al aire libre, estamos permitiendo estas visitas para atención a largo plazo. Sin embargo, no lo hemos permitido todavía en instituciones de enfermería especializada, porque esos residentes son los más vulnerables. Hemos estado trabajando arduamente para protegerlos en esta época tan difícil, porque sabemos que este virus ataca a las personas que están más enfermas. Por lo que hemos tratado de equilibrar la manera de proteger a las personas y reconocer que las visitas forman parte de continuar viviendo de una manera más eficiente, más eficaz. Creo que tenemos que hacerlo paso a paso. Estas visitas al aire libre con las familias tienen que hacer adecuadamente y trabajamos con personas que abogan por estos residentes. Y así que queremos tomar los pasos gradualmente para que los residentes de estas instituciones estén a salvo y el virus esté afuera. Gracias. La siguiente, por favor. Christy O'Connor, WBTV, en Charlotte. Hubo muchas boutiques y estudios aquí en esta área que no tendrían más de 25 personas en el interior. Yo pregunto si en estos estudios van a poder estar abiertos siempre y sigan el número límite de personas en el interior, o van a tener que estar a 30% de capacidad y nada más estos lugares, patitos de ejercicios a 30%. Bueno, respuesta, van a poder abrir bajo ciertas restricciones, pero la secretaria Cohen tiene más detalles. Respuesta y depende de la distribución física de estos estudios de yoga y de baile. Y nosotros queremos que sigan nuestras guías, y ahí dice, ¿qué quiere decir el 30%? Alguna vez tienes en cuanto a la capacidad, otras veces el número de personas en cierto espacio. Y depende cómo esté distribuido este negocio. Yo los incentivo que para estas actividades y en el interior cerciórense de que puedan estar esparcidos, porque van a querer tener espacio adicional. Así que sí, el operar a máxima capacidad, nosotros no queremos que lo hagan, sino que se mantengan estas medidas de precaución para estar seguros, y también que todos tomemos estas medidas de seguridad. Y bueno, nada más por estar abriendo estos sitios de ejercicios y gimnasios, no es para todos. Yo quiero que cada quien piense en sus riesgos y con la familia cómo van a tomar las decisiones sobre qué actividades participar. La siguiente pregunta. Kate Martin, Carolina Public Press.
en muchas calles de donde están las universidades, los jóvenes están tomando alcohol sin mascarillas. Esto se permite de acuerdo a la orden actual. Y si es así, ¿por qué? Respuesta. Primero que nada, las limitaciones de reuniones de personas se aplican también a los alumnos universitarios, estén o no estén en el campus. Queremos que no lo hagan y queremos que las personas utilicen mascarillas, mantengan su distancia social. Para hacer esto nos va a ayudar a reducir la propagación del virus. Estamos motivando a todas las universidades, los líderes de estas universidades, así como los policías locales en estas poblaciones donde hay universidades, que exijan el cumplimiento de esta ley. Es ahora más importante que nunca que obliguen a las personas a utilizar mascarillas. ¿Hay algo más que quiera agregar? No. La siguiente pregunta. Una de seguimiento, Kate Martin, Carolina Public Press. Realmente no me contestó mi pregunta sobre los autobuses públicos bajo su orden ejecutiva. Bueno, respuesta depende de cuántas personas están ahí, están llevando mascarilla, están separados y tienen que cumplir con los límites de reuniones masivas y también en algunos lugares va a poder tener alcohol y depende de las circunstancias específicas. Siguiente pregunta, por favor. La final. Eric Semper, de Charlotte. Usted acaba de hablar sobre los límites de personas en reuniones masivas y también los Carolina Panthers no van a poder tener espectadores para los espectadores de deportes colegiales. ¿Qué es lo que ustedes esperan que va a hacer? Podemos hacer estas actividades de manera seguridad. Respuesta, estás viendo un fanático de los deportes y yo quiero que las personas puedan regresar a los estadios, auditorios y poder estar dándole las porras a sus equipos, pero este virus se propaga rápidamente cuando las personas están juntas. La idea en este momento es de que aun cuando estos equipos pueden jugar, y los referís y todo el personal de apoyo que necesiten los equipos para jugar, nosotros vamos a mantener a los espectadores al límite de número de personas de reuniones masivas para limitar la propagación. Tenemos que ver los indicadores ni las tendencias para determinar cuándo esto va a ser posible. Yo sé que la mayoría de los equipos de NFL están diciendo que no habrá espectadores para los primeros días y esto es prudente. Así es de que esperamos que conforme vemos estas decisiones de aquí en adelante, tenemos que seguir haciendo lo que sabemos que funciona, lavarse las manos, la mascarilla y mantener la distancia para reducir la propagación del virus. Gracias por haber estado con nosotros y manténganse a salvo. Gracias.